Que vamos a comenzar haciendo un pequeño repaso de lo que vimos, como hacemos siempre. Habíamos visto el subpunto 4, capítulo 5, subpunto 4. A partir del apartado 1, 2 y 3, hoy tenemos que seguir con el subpunto 4, el apartado 3, el último apartado. Decía esta porción de la declaración de fe: el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiesta en su providencia, hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Ese era el desarrollo de la declaración de fe, y el último, el subpunto 2, antes de lo que vamos a ver hoy, tenía como referencias bíblicas, por ejemplo, Hechos 14:16, que dice Dios: en las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Habla el Espíritu Santo diciendo que Dios ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, pero como había enseñado hace tiempo ya, la gracia de Dios limita la maldad del hombre, de tal manera que no son todo lo malo que pudieran ser, o sea que en su providencia Dios da una gracia que limita la maldad del hombre, si bien las deja hacer y andar por sus propios caminos, como dice Hechos. Después está Segundo Libro de Reyes, Génesis, con el relato de José a sus hermanos, que dice: vosotros pensasteis mal contra mí, y una cita de Isaías. Hoy vamos a comenzar con el subpunto 4, apartado 3, que dice: sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Yo les había dado como referencia una cita del Libro del Mormón con la que ellos evangelizan, entre comillas, que da a entender de que Dios es el autor del pecado. Entre todas las cosas, Él crea todo y creó el pecado también. Y asiente sobre aquellos que practican el pecado, porque dice que el gozo del hombre allí se encuentra. Esa es la enseñanza mormona. Sin embargo, la Biblia dice que Dios es justísimo y santísimo, y no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. La maldad que se genera por medio de las acciones ya dirigidas por Dios en su providencia, brota de la propia maldad que tiene la criatura en sí misma, el hombre dentro de sí mismo, por el pecado que habita en él. Pero Dios simplemente los deja hacer, pero no aprueba el pecado de lo que hacen, ni lo aprueba. No es autor de ese pecado ni lo aprueba. La cita bíblica que tiene asociado este subpunto es el apartado 3, Santiago 13, 14 y 17. Perdón, ahora lo voy a ver porque está mal impreso el...
El capítulo 1 de Santiago, versículos 13, 14 y 17. Yo no lo vi en la declaración de fe, bueno, ya la había impreso de todas maneras, pero viene mal impresa, mal redactada. Tiene algunos cuantos errores respecto a las referencias. Es Santiago 1, cuando habla de la sabiduría que viene de Dios según el título de la Reina Valera, y luego soportando las pruebas, y ahí viene que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada persona es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia, por la cual es atraído y seducido. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago. Y aquí, esto tiene un contexto muy judío, como escribe Santiago, porque el judío es una persona que ya a partir de Adán, el hombre es así, pero el judío se evidencia mucho en el judío, de culpar a otro por su pecado. Después eso se transfirió a los demás. Entonces cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, ay Dios, ¿por qué me metiste en esta? Porque es una costumbre que tenemos inclusive nosotros también. Nosotros también lo decimos en varias oportunidades. En varias oportunidades nosotros tenemos una tendencia a culpar a Dios de lo que nos ocurre, o de nuestras tentaciones, o de nuestras caídas, como Adán, que le dijo, ¿qué es lo que hiciste?, le dice Dios. La mujer que me diste, le dice. La mujer que me diste. No le dijo lo que hizo. Le dijo, la mujer que me diste, me dio y yo comí. Entonces la culpa no es mía directamente, sino porque vos me diste la mujer que me diste, me la diste fallada y me hizo llegar a esto. Es muy grave todo lo que el hombre hace muchas veces y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, dice Santiago, sino que cada uno de nosotros es tentado por su propia concupiscencia. Por eso que dice la declaración de fe, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones del hombre, de ellos, dice, procede solo de las criaturas y no de Dios. El acto pecaminoso nace de nosotros. Nace de nosotros. Dios no nos mete en tentación. Toda buena dádiva y todo don perfecto, o sea, todo lo bueno desciende de Dios, no otra cosa, no otra cosa. Primera de Juan 2:16 es el otro versículo de referencia y dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Por eso que se dice que es una forma de llamarlo de alguna manera para definirlo, la Trinidad maldita, lo dicen algunos, es la concupiscencia de la carne, la vanagloria que viene de parte del mundo y Satanás. Esos tres entes son los que nos llevan a pecar. Pero en realidad lo que nos lleva a pecar en primera instancia es el pecado que mora en cada uno de nosotros. Nuestra carne nos tienta en primera instancia a pecar. Luego está Satanás que nos incita, nos subyuga, nos llena de ideas raras para caer en pecado, como lo hizo con el primer hombre, con la primera mujer. Y el mundo, en consecuencia, es la vidriera que nos ofrece todo lo donde nos podemos meter a hacer macanas nosotros. Porque en realidad cuando entramos al mundo no lo miramos con una lente, podemos decir, que sea de evangelizar o corregir lo que está mal en el mundo por medio del Evangelio, por medio de presentarle
a Dios y lo que Dios dice, sino que nosotros nos metemos subyugados por el mundo y fascinados por el mundo para hacer lo que el mundo quiere que hagamos. Cedemos a la tentación. El mundo nos tienta, Satanás nos incita, nos empuja y nuestra carne hace el resto. ¿Por qué? Porque el pecado para nuestra carne es sabroso, es rico, es algo que le gusta a nuestra carne, el pecado. Por eso que tenemos lucha contra nuestra naturaleza carnal y nuestra nueva naturaleza espiritual. Por eso tenemos la lucha, porque el pecado nos lleva a algo que es como el hambre. El hambre no es algo pecaminoso, porque dice que el cuerpo necesita alimento para poder sostenerse. Pero hay otro tipo de hambre, que es el hambre por hacer cosas que satisfagan a nuestra carne, y esa hambre nos lleva a pecar. ¿Por qué? Porque son nuestros gustos, son nuestras preferencias, que nosotros muchas veces las confundimos y decimos son nuestras necesidades. Yo necesito esto, y vos no necesitas esto. Dios sabe lo que cada uno necesita y nos da conforme a lo que necesitamos, pero a nosotros nos parece que nuestros deseos, yo necesito cambiar el auto porque ando con este cachivache ya que se cae a pedazos, y le busco siempre la excusa para poder gastar dinero en comprar un auto nuevo para aparentar lo que no soy, porque generalmente son pocas las personas que pueden acceder a cambiar el vehículo todos los años. Ya no se cambia más el vehículo todos los años, pero hay personas que sí. Pero a nosotros nos costaría mucho. Nosotros cambiamos el vehículo cada 40 años más o menos. Pero todas esas tentaciones que vienen a nuestra carne, necesito tener tal ropa, tal pilcha, porque si no yo no me he visto con Givenchy o alguna marca de estas espectaculares de primera línea, no soy nadie en este mundo. Si no tengo tal celular, no soy nadie en este mundo. Si no aparezco en las redes sociales y me muestro, no soy nadie en este mundo. Y todas esas apetencias son apetencias de la carne, no del espíritu, no tienen nada que ver con lo espiritual. Yo en Facebook veo cada publicación, por ejemplo, que ya no publico hace mucho, que no publico en Facebook nada, porque me da una especie de malestar estomacal cuando leo. Me pongo a leer cosas y son muchos versículos que los creyentes o supuestos creyentes publican. Frases de Spurgeon, frases de Martin Lloyd-Jones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no viven eso, porque después veo otras publicaciones del mismo hermano y nada que ver. O veo la foto que publica ese hermano y nada que ver. Entonces, nosotros somos presa del mundo, somos presa de la fascinación del mundo. Y el mundo nos lleva a pecar, pero no viene de parte de Dios, que quede claro. Cada tentación no viene de parte de Dios. El Salmo 50:21 lo quería comentar porque es muy interesante, pero así como está, como aparece aquí, deja un poquito que desear. ¿Por qué? Porque está nada más que el versículo 21 como referencia, Salmo 50, versículo 21. Pero yo le quiero leer el contexto que empieza en el versículo 16. Y este salmo habla sobre el juicio de Dios hacia el mundo. El versículo 16 dice: pero al malo, dijo Dios, y ahí está a quién va dirigido todo esto, al malo, dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. O sea, las tira para atrás. Y veías al ladrón, si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño.
Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Vuelvo a leer esta parte porque nos toca mucho. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Ese es el versículo que tiene referencia. Pensabas que de cierto sería yo como tú, dice Dios, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. O sea, Dios no se hace cargo de la maldad del hombre. Dios no se hace nunca cargo ni avala la maldad del hombre. Les quería leer desde el 16 porque tienen que ver todo lo que a quién se refería Dios, al malo que hace todas estas cosas, que son las mismas que dice Pablo que son el fruto de la carne, porque es el fruto de la carne todo lo que hace. El adulterio, el correr con el ladrón, el hablar mal del hermano, tanto el del de sangre como el hermano de la iglesia, el hermano en Cristo, esas son cosas que nos brotan a nosotros, muchas veces, sin darnos cuenta, muchas veces nos brotan estas cosas y no es bueno, hermano, no es bueno. Capítulo 5, subpunto 5, cambiamos de subpunto, ya avanzamos. Tiene 2 apartados. Y el enunciado de la declaración dice: el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo son 3 superlativos. El Dios sabio, justo y clemente a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones con una finalidad, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y el engaño que hay en sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. Y esto lo tenemos que desarrollar un poquito porque acá hay mucha tela para cortar en lo siguiente. Dios tiene una característica, o tiene varias perfecciones, podríamos decir, y aquí resalta 3, y las 3 en superlativo, dice sapientísimo, justísimo y clementísimo, o sea, cada perfección elevada a una etapa superlativa. Ese Dios tan perfecto a menudo deja por algún tiempo, no lo deja librado al azar por tiempo indeterminado, por algún tiempo a sus propios hijos, dice, no a cualquier persona, a sus propios hijos, a cualquiera de nosotros, en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones. No solo la tentación es la que nos lleva al pecado, muchas veces la propia corrupción que tenemos dentro, esos deseos de hacer cosas que no convienen, que tenemos dentro, esas tentaciones y corrupciones tienen una finalidad de parte de Dios. Nos libera a ellas, nos entrega a ellas con una finalidad. Acuérdense que dijimos que a partir del capítulo 4, Dios ponía ya claramente su propósito en cada una de las cosas que hacía y la declaración de fe así lo iba mostrando. Aquí hay propósito desde el punto 4 y el punto 5. Desde el punto 4 al punto 5, que es el final. El propósito es para llevarlos a primero es para revelarle la fuerza oculta de la corrupción y el engaño de sus corazones. Nosotros tenemos una fuerza que no conocemos dentro nuestro, que es la fuerza del viejo hombre que decimos, o la Biblia dice, Pablo dice, el Espíritu Santo dice que está crucificado, que lo tenemos que matar, pero el hombre sigue ahí.
Y cuando más años tiene de vivir fuera de la voluntad de Dios, como yo, por ejemplo, que me convierto a los 45 años, ya tengo 45 años de andar en el mundo, 45 años de asimilar cosas del mundo y hacerla más carne en mi carne, más concupiscencia en mi carne. Es como aquel que se va a un gimnasio a levantar pesas y ya sale musculado, como bastantes músculos del gimnasio, porque estuvo mucho tiempo practicando esa gimnasia. Entonces no es fácil deshacerse de todo lo que se fue haciendo, fue alimentando durante tantos años. Esa concupiscencia la tenemos que conocer nosotros, hasta dónde somos capaces de llegar. Por eso Dios hace eso, para que nosotros nos conozcamos la fuerza oculta de la corrupción, dice la declaración de fe. ¿Para qué? Sigue el propósito, para ser humillado, hermano. El conocer lo malo que somos, o lo que podemos conocer de la maldad que tenemos dentro, es para humillarnos ante Dios, ante la falta de obediencia a lo que Dios dice, a lo que Dios quiere de nosotros. Y con otro propósito también, para llevarlos a una dependencia de Él más íntima. ¿Por qué es esto? ¿Cómo puedo yo depender más de Dios cuando soy más pecador? O cuando me doy cuenta de mi pecaminosidad. Porque por mí mismo yo no puedo salir del pecado. Y ahí está la obra del Espíritu Santo, la santificación de la persona. El Espíritu Santo no es un ente impersonal que está esperando para obrar. No es una pastilla que yo me tomo y espero que actúe. No es así. El Espíritu Santo es un ser vivo, la tercera persona de la Trinidad viviendo en nosotros. Pero yo no puedo quedarme pasivamente siguiendo en mis pecados y decir, cuando Dios quiera, cuando el Espíritu Santo quiera, me va a sacar esto. No es así. Yo tengo que poner de mi parte. El Espíritu Santo me apoya, me ayuda y me empodera para hacer lo que tengo que hacer cuando obedezco a Dios. Pero no es que el Espíritu Santo me va a cambiar por sí mismo. Porque si no, cada vez que hay un convertido a Cristo sería una nueva criatura realmente, de pe a pa, de la cabeza a los pies, y andaría en perfecta santificación. Y no es así. No es así. El hombre requiere un tiempo para poder, como dice la declaración de fe, conocer la maldad que tiene dentro, humillarse ante Dios y pedirle a Él que nos dé la fuerza para salir de ese meollo en que nos encontramos, en ese lodazal que nos encontramos, metidos en el barro hasta los ojos, porque yo por lo menos soy así. Yo cuando me meto a hacer una macana me meto hasta los ojos, no hasta acá. Es así, depende de la personalidad de cada uno o la sinceridad de cada uno. Y dice una dependencia más íntima y constante para su apoyo en Él. Yo me tengo que apoyar en Dios. Yo me tengo que apoyar en Dios. ¿Y cómo hago para apoyarme en Dios? Me apoyo en su palabra. Creo en lo que Dios dice. No creo de boca, creo de corazón. Yo me entrego a la palabra de Dios de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y para hacerlos también otro propósito, más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. ¿Qué quiere decir esto? Me despabila, me abre los ojos a lo que realmente soy. Cuando uno va conociendo a Dios, por eso le digo siempre, yo no puedo decir que amo a Dios. Puedo decirlo, pero ¿es verdad realmente? ¿En qué grado conozco yo a Dios? ¿En qué grado conozco las perfecciones de Dios con respecto a mis imperfecciones? Entonces, yo no puedo decir amo a Dios y le obedezco y hago todo como Dios me dice, porque es mentira, una total mentira. Primero porque yo no lo conozco a Dios.
Segundo, porque al no conocerlo no puedo tener un modo referencial para decir Dios está allá y yo estoy acá. Generalmente yo me creo mucho más de lo que soy. Por empezar, me creo bueno muchas veces. O me creo que me estoy portando bien porque obedezco tal o cual cosa, pero hay un bagallo que me sigue de pecado y de cosas que hago mal o que no hago. Son muchas más las faltas que tenemos por omisión, los pecados que tenemos por omisión que los pecados por comisión. O sea, es mucho más lo que no hago que lo que hago como pecado. Entonces, el propósito de Dios en dejarnos hacer conforme a nuestra concupiscencia para que conozcamos lo que tenemos dentro, para que nos humillemos y nos pongamos a disposición de Él, para que Él nos vaya ordenando la vida con el Espíritu Santo que mora en nosotros y para que seamos vigilantes y tengamos bien los ojos bien abiertos de acuerdo a lo que podemos llegar a hacer, con respecto a lo que podemos llegar a hacer y las maldades que podemos cometer. Entonces, como referente tenemos a Crónicas 32, segundo de Samuel 24, 1, y este es el que voy a comentar porque ya lo habíamos visto. Dijimos que segundo de Samuel 24:1 decía, está ahí en la declaración de fe, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, veas un censo de Israel y de Judá, o sea, de todo el pueblo judío. Pero nos quedamos con eso y podemos pensar que Dios tentó a David o llevó a David a hacer eso, a hacer algo por lo cual después lo iba a culpar o lo iba a castigar o lo iba a disciplinar. Pero si vamos al versículo paralelo de primero de Crónicas 21:1, leemos, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo a Israel. Y acá vemos que Dios hace uso de medios como ya vimos antes. Hace uso de medios para que las personas o los hechos se vayan desarrollando de determinada manera, pero no directamente actúa Él sobre el hombre para que el hombre haga, sino que utiliza medios. Y en este caso utilizó a Satanás, quien fue el que se levantó e incitó a David. Por eso, hermanos, cuando no entendemos un texto bíblico, tenemos que buscar otro texto bíblico que nos lo explique para poder comprender bien, sabiendo que Dios tiene perfecciones solamente, no tiene imperfecciones ni maldad en sí mismo. Entonces Él no puede ser autor de pecado. Vuelvo a repetirlo del punto anterior. Y en 2 de Samuel 24:1 tenemos esa parte que es la que habíamos leído ya en su punto 4, apartado 1. Luego tenemos Lucas 22, 34 y 35 como referencia, que dice, y él les dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo, al resto de los discípulos, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. El primer versículo, el 34, habla de Pedro cuando le dijo, Señor, yo te seguiré hasta la muerte. Y el Señor le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, dice. Entonces, pero yo te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues, y no una vez, sino 3 veces. Pedro no se conocía, Pedro no sabía la maldad que tenía dentro, de lo que era capaz él, no tenía ni idea, y muchos de nosotros somos así. O sea, impulsivamente, emocionalmente podemos tener una reacción de decir determinada cosa o hacer alguna afirmación,
pero no está respaldada por los hechos que después vamos a poder llevar a cabo, porque no vamos a poder. Entonces, así, con esta idea, entramos al próximo subpunto, que es el subpunto 5. ¿A qué hora es? Vamos bien. Por consiguiente, dice la declaración de fe, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos, a cualquiera de nosotros, es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Aquí hay dos propósitos, para la gloria de Dios y para nuestro bien. Recordemos eso, para nuestro bien, no para nuestro mal. Y está el famoso y citado, muy citado versículo de Pablo a los Romanos, Romanos 8:28, que no hay que leerlo solamente al 8:28, sino hay que leerlo al 8:29 también, porque es el que le da el cierre a lo que dice el 28. Dice, y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hasta aquí todo bien, es un versículo preferido de muchos de nosotros ese, porque sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero, Dios está haciendo que todo coopere para bien de los que le aman, de los que son llamados conforme a su propósito, el de Dios, no su propósito, el mío, el del que es llamado, el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Está en el versículo 29, pero vamos a seguir comentando. Puede que no siempre nos parezca así, que todas las cosas nos ayudan a bien, sobre todo cuando estamos sufriendo un gran dolor, una tragedia personal, por ejemplo, desilusiones, frustraciones o la pérdida de un ser querido, entre comillas. Recordemos que siempre se pierde cuando muere una persona que es sin Cristo, que está sin Cristo, que ha vivido sin Cristo, sin venir a Él en arrepentimiento y fe. El cristiano no se pierde, pasa inmediatamente a la presencia de Dios. O sea, no diga cuando un hermano pierde a alguien, un ser querido que ha sido creyente también toda su vida, no diga, lamento tu pérdida, porque no perdió nada. Ese creyente no perdió nada, simplemente esa persona que dejó de existir en este plano de la vida que nosotros conocemos, la vida terrenal, pasó a la presencia de Dios. Hay dos versículos que lo atestiguan. Lucas 16:22 es el relato, no la parábola, porque no es parábola, el relato del rico y Lázaro. El relato del rico y Lázaro, Lucas 16:22. Y después está Lucas 22:43. ¿Que cuál es Lucas 22? La referencia esa, el ladrón en la cruz, que reconoció a Cristo como rey y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él se arrepintió de sus pecados y ¿qué le dijo Cristo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El creyente va directamente a la presencia de Dios, hermano, no se pierde. Así que empleemos bien los términos cuando hablemos. Y no demos el pésame a un creyente, no demos el pésame, porque el pésame es uno de los recitados que tiene el catolicismo romano, que dice, pésame Dios mío, y no sé cuántas barbaridades más, que es como los fariseos que se golpeaban el pecho. No es así. Yo le doy mis condolencias, me conduelo con la persona que perdió un ser querido. ¿Perdió? No. Si es creyente, no. Si es un no creyente, sí lo perdió. Pero voy a las condolencias. Yo me conduelo, o sea, empatizo con esa persona, me pongo y me duelo con él. Y puedo llorar con él por la pérdida o no de ese ser querido para él. O es más justo sería decirle,
te acompaño en el sentimiento, te acompaño el sentimiento, como se decía antes, era muy común decir en el campo así, te acompaña el sentimiento. Y después lo acompañaba hasta ahí nomás, ¿no? Un rato nomás, mientras duraba el velorio, después ya no lo acompañaba más. Pero bueno, más allá de ser un formalismo, la persona tiene que emplear, nosotros cuando nos expresamos tenemos que tratar de emplear un término adecuado, un término justo, para mostrar que somos lo que somos y no que somos otra cosa, porque si yo le digo te doy mi pésame, significa que yo no sé dónde estoy parado. No conozco muy bien lo que soy todavía. No me ha caído, no me ha hecho el clic. Iba a decir una barbaridad. No me ha caído la ficha, como dicen algunos, dando pie a su pasado de jugador de casino. Bueno, el versículo siguiente nos da la respuesta del propósito para que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Conforme a qué? ¿Cómo nos ayudan a bien? Porque todo lo que Dios permite en nuestras vidas está dispuesto para moldearnos a la imagen de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no es poca cosa, eso es el todo de nuestra vida. Todas las cosas que nos ocurren nos ayudan a bien, ¿por qué? Porque nos llevan, vamos a leerlo bien de la Biblia. Romanos 8:28 y el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, nos conoció desde antes de la fundación del mundo, nuestro Señor, también los predestinó, aunque no nos guste, no les guste a algunos que digan que Dios nos predestinó. ¿Para qué? Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo, nuestro Señor, es nuestro hermano mayor. Es nuestro hermano mayor. Para que no se confunda, muchas veces le decimos Padre a Jesucristo y nuestro hermano mayor. Dios el Padre es una de las personas de la Trinidad. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, no por importancia, ni por secuencia, ni por nada por el estilo, es así. Es la segunda persona de la Trinidad y la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo. Entonces Dios es Dios en tres personas. Nuestras vidas no están controladas por fuerzas impersonales, porque cuando vemos que Dios todas las cosas que hace nos ayudan a bien, es para llevarnos a la imagen de su Hijo, a reflejar la imagen de su Hijo. Y Jesucristo fue una persona que en este mundo no la pasó demasiado bien. Fue odiado, todo lo que venían acumulando de él se desató en el día de la crucifixión, cuando fue condenado a la cruz. Ahí tiraron sobre él, volcaron sobre él gran parte, no todo, gran parte de lo que la persona humana pensaba de Cristo. Porque toda la maldad que pudieron hacerle se la hicieron. Toda la maldad que podían volcar sobre una persona inocente, la volcaron en ese tiempo. Y lo que no podían hacerlo físicamente lo hacían gritando, expresándose de manera soez y respetuosa hacia aquel que era Dios hecho hombre y que llevó los pecados de sus elegidos a la cruz. Así se expresó la humanidad con Cristo. Pero cuando vemos esto, que somos hechos a la imagen de su Hijo, muchas veces no tenemos en cuenta esto. Nos parece que todo nos tiene que ir bien en la vida y tiene que ser todo color de rosa para que les guste el rosa, a mí no me gusta. Pero es un dicho que es así, la vida color de rosa. Todo nos tiene que ir bien, nos tiene que ir lindo, nos tiene que gustar todo lo que nos pasa.
y no tenemos en cuenta que la disciplina en nuestra vida es algo que no nos gusta, pero que es necesario. Yo hice el servicio militar, no sé, hay alguno tal vez que lo haya hecho acá, que sea de mi edad o cerca, pero el servicio militar es disciplina, cosa que muchos de los jóvenes de hoy necesitarían, la vuelta al servicio militar para aprender lo que es la disciplina, el levantarse temprano, el obedecer órdenes, el hacer cosas que no nos gustan porque tenemos que hacerlas para aprender cosas, y el hombre... Ahí está demostrado que el hombre aprende a los golpes, muchas veces. El hombre aprende a los golpes. Y la disciplina de Dios muchas veces es dura. Entonces, el conformarnos a la imagen del Cristo no es que las cosas nos salgan todo como a nosotros nos gusta, sino que muchas cosas nos van a ser de sufrimiento para nosotros porque tenemos un corazón no dispuesto a la disciplina, no dispuesto a la obediencia, sino que el pecado distorsionó lo que es el corazón del hombre y lo llevó a querer hacer su propia voluntad y no la de Dios. Para nosotros muchas veces lo que Dios dice es enemistad contra nuestro parecer, es algo opuesto a lo que nosotros pensamos o queremos o desearíamos para nuestra vida, pero ese es un pensar nuestro. Por eso les digo siempre, el bien y el mal es relativo, porque nuestra visión del bien y del mal no es la misma visión del bien y del mal que tiene Dios. Porque muchas veces Dios nos hace pasar por desiertos que nos duelen tremendamente, pero tiene un propósito. Todo en lo que Dios hace tiene un propósito. Entonces, una vez que vemos eso, ya no podemos orar siquiera a Dios de la misma manera, sino en vez de preguntarle por qué, le damos gracias ya. Gracias, Señor, porque has permitido tal cosa en mi vida y esto me ha ayudado en tal o tal situación y a crecer en tal o tal aspecto. Creo que alguno orará así, o muchos oraremos así, no sé. Pero nuestras vidas no están condenadas entonces, como conclusión, por fuerzas impersonales, como la casualidad, la fuerza o el destino. Eso ya lo habíamos visto, pero esta es la reiteración de eso, la conclusión de eso, sino por nuestro maravilloso Señor y Dios personal. Tenemos un Dios que es personal, nuestra relación con Dios es personal, no tenemos todos la misma relación con Dios. Como nos enseñaba nuestro pastor, la santificación es para todos, pero no se da en igual grado en cada persona. En algunos tarda más, en otros menos, en algunos es más difícil, en otros es más fácil, depende. Dios es demasiado amante y bondadoso y demasiado sabio para equivocarse. Amén. Capítulo 5, subpunto 6. Les doy el enunciado y aquí terminamos porque ya se nos cumplió la hora. El domingo que viene terminamos con esto. Dice la declaración de fe: en cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, a quienes Dios como juez justo ciega y endurece a causa de su pecado anterior. No solo le niega su gracia por la cual podía haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces le retira los dones que tenía. Y esto es muy sabroso lo que nos espera el domingo que viene, porque esta parte es muy mal interpretada muchas veces, mal entendida, mal explicada, mal aprendida.